A ver, cuando pensamos en la ley, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues normalmente un conjunto de reglas fijas, ¿no? Algo escrito en piedra. Un código que, en teoría, solo hay que leer y aplicar. Pero, ¿y si esa idea, que nos da tanta seguridad, nos estuviera ocultando la parte más importante de la historia? Y claro, de ahí viene esa imagen tan clásica, casi de película, del intérprete de la ley. Una figura totalmente neutra, como si fuera una máquina, que se limita a dejar que la ley hable. Sin añadir nada, sin quitar nada, un simple y transparente mensajero entre la norma y la realidad. Bueno, pues vamos a entrar en materia, porque esta visión tan tradicional no es que sea solo un poco antigua, es que puede llegar a ser peligrosa, oculta una realidad muchísimo más compleja y sobre todo más poderosa sobre cómo funciona el derecho en nuestro día a día. Vamos a empezar por desmontar un poco este mito. La idea de que el intérprete es solo la boca de la ley, bueno, tuvo su momento. Nació en una época en la que se buscaba una seguridad jurídica casi matemática. Pero el mundo, claro, ha cambiado, y esta visión sencillamente ya no nos sirve. Es que aquí está la clave de todo. El verdadero peligro de este mito es que hace invisible el poder. Al dar a entender que interpretar es algo automático, se nos escapa que, en realidad, es un acto que implica elegir entre varias opciones posibles. Y esa elección, claro, conlleva una responsabilidad enorme. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Porque si interpretar es un acto de poder, la pregunta es ¿quién lo ejerce? Y la respuesta, ya te adelanto, es mucho más amplia de lo que solemos pensar. El primero que se nos viene a la cabeza, por supuesto, es el juez. Es la figura estrella, el intérprete por excelencia. Sus decisiones resuelven conflictos, sientan precedentes y, en teoría, garantizan nuestros derechos. Es la pieza central, sí, pero está muy lejos de ser la única. Ojo, porque la ley también la interpreta, y muchísimo, la administración pública. Pensemos un segundo. Cada vez que se publica un reglamento, una circular interna o se resuelve una simple solicitud, se está interpretando la ley. Una circular sobre cómo debe usar la fuerza la policía, por ejemplo, está definiendo cómo miles de agentes van a interpretar su poder. Y sí, aunque pueda sonar un poco raro, el propio legislador también interpreta. Interpreta la Constitución, pero también interpreta la realidad social para poder crear leyes nuevas. No parte de la nada. Su trabajo es, en sí mismo, una interpretación a gran escala que crea el tablero de juego para todos los demás. Ahora vamos a uno de los puntos más críticos y fascinantes, el intérprete operativo. El agente de policía en la calle. Esta persona interpreta la ley en cuestión de segundos, a menudo bajo una presión brutal y con información muy limitada. Tiene que traducir conceptos abstractos como alteración del orden público en acciones muy concretas y muy reales. Y finalmente, ¿quién nos queda? Pues todo el mundo, el ciudadano de a pie. Cada persona, cada día, interpreta las normas cuando decide si las cumple, cómo las cumple o si directamente las desafía. La legitimidad de todo el sistema legal depende, en última instancia, de que la ciudadanía entienda que la ley es razonable. Así que, si juntamos todas las piezas, el panorama queda bastante claro. No estamos hablando de un único intérprete en su torre de marfil, sino de todo un ecosistema. Jueces, funcionarios, policías y ciudadanos interactúan constantemente, construyendo el significado real de la ley en un proceso que nunca se detiene. Vale, ya sabemos quién interpreta. Ahora vamos al meollo del asunto. ¿Qué es exactamente lo que hacen cuando interpretan? Y aquí el cambio de mentalidad es fundamental. Interpretar no es descubrir algo que ya existía, es elegir. El contraste es brutal. El mito nos decía que en cada ley había un único significado verdadero, oculto, como un tesoro esperando a ser descubierto. La realidad de hoy nos dice algo muy distinto, que hay varios significados posibles, varios caminos defendibles, y que la labor del intérprete es elegir uno y justificar por qué es el mejor. ¿Y por qué es una elección y no un simple hallazgo? Pues es muy sencillo, porque las leyes no están escritas en código binario ni en fórmulas matemáticas, están escritas en lenguaje humano. Y palabras como razonable, grave, dignidad o proporcional no tienen un significado único y cerrado. Abren un espacio, un margen, donde es necesario decidir. Por todo esto, interpretar es un trabajo activo, de verdad. Es elegir un camino, descartar otros y, lo más importante, y esto es fundamental, argumentar por qué tu elección es la más correcta, la más justa o la más coherente con el resto del sistema. Bien, si es una elección, ¿significa que vale cualquier cosa? Pues no, para nada. No es una elección arbitraria. Existen herramientas para tomar esa decisión y las consecuencias de usar unas u otras son inmensas. Hay mucho en juego. Los buenos intérpretes no deciden a cara o cruz, claro. Tienen su caja de herramientas. Analizan el significado literal de las palabras, lo que llamamos la interpretación gramatical. Buscan que su decisión encaje con el resto de las leyes, que haya coherencia. Y se preguntan, ¿para qué se creó esta norma?
¿Cuál era su objetivo? Combinando todo esto, construyen su argumento. Pero claro, esta caja de herramientas no siempre se usa en la tranquilidad de un despacho con aire acondicionado. Volvamos al agente de policía. Para él o ella, la interpretación ocurre en tiempo real, en la calle, a menudo en medio de un conflicto y con consecuencias que son inmediatas. Y es que aquí, en ese preciso instante, es donde todo esto cobra una dimensión real, humana. La decisión de un agente sobre si debe usar la fuerza, si una manifestación deja de ser pacífica o si una conducta concreta altera la convivencia, es un acto de interpretación que traza, en vivo y en directo, la delicada línea entre el poder legítimo del Estado y la vulneración de un derecho fundamental. Con todo esto en mente, llegamos a la conclusión, a una nueva forma de entender a estas personas que en el fondo son las que le dan vida a las leyes. Ya no podemos verlos como meros portavoces, son algo mucho más importante y mucho más profundo. De ahí nace esa metáfora que creo que lo clava, la del arquitecto silencioso. Cada intérprete, desde el magistrado del Tribunal Supremo hasta el inspector que revisa un local comercial, es uno de ellos. Con sus decisiones del día a día van dando forma, ladrillo a ladrillo, al edificio real de la justicia y de nuestros derechos. Así que, si nos quedamos con una idea, que sea esta. Interpretar la ley no es un ejercicio técnico y aséptico, ni mucho menos. Es un acto de poder inmenso que afecta a vidas, a libertades, a patrimonios, y por eso mismo es, por encima de todo, un acto de profunda responsabilidad ética. Al final, de lo que estamos hablando es de esto. La verdadera calidad de una democracia, de un Estado de Derecho, no se mide solo por las leyes que tiene escritas en un papel. Se mide, sobre todo, por la calidad y la independencia y la responsabilidad de todas y cada una de las personas que las interpretan cada día. Por eso, la próxima vez que nos encontremos con una norma, una autoridad o una decisión, quizá valga la pena pararse a pensar, porque la ley nunca habla por sí sola. Siempre hay alguien interpretándola. Y la pregunta clave es, ¿quién y cómo lo está haciendo?